contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre, ese es ser parte de IDAR. Esto es IDAR, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. En un mundo donde las incertidumbres y los desafíos parecen acechar en cada esquina, surge una verdad inquebrantable que promete no solo esperanza, sino una protección divina sin igual. En nuestro estudio bíblico de esta semana, que hemos titulado Dios el Espíritu Santo protege la Iglesia,
y que está basado en el pasaje bíblico ubicado en Efesios 1, versos 12 al 17, nos sumergiremos en el corazón de una promesa celestial que ha sido la columna vertebral de la fe para millones a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que la iglesia ha resistido las tormentas de la historia, las persecuciones feroces y las épocas de oscuridad abrumadora? La respuesta no radica en la fuerza humana, sino en la presencia vigilante y poderosa del Espíritu Santo. Prepárate entonces para explorar un misterio fascinante que habla de cómo el Espíritu que movió a los profetas y guió a los apóstoles sigue obrando incansablemente hoy día para proteger, guiar y fortalecer la iglesia contra toda adversidad. Este estudio no solo iluminará tu mente, sino que también avivará tu espíritu con la certeza de que no estamos solos, estamos guardados por el Espíritu Supremo del Espíritu Santo, por el poder supremo del Espíritu Santo. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el verdadero honor de acompañarles en este tiempo. Hoy vamos a estar escudriñando las Escrituras en ese fantástico pasaje bíblico ubicado en el capítulo 1 de los versos 12 al 17 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos titulado hoy nuestro estudio bíblico Dios, el Espíritu Santo protege la iglesia. Y es que es fantástico lo que el Espíritu Santo ha hecho, hace y va a seguir haciendo por la iglesia de Jesucristo. Acompáñenos en este estudio reportando su sintonía desde donde nos ve. Le pido por favor que nos ayude a poder multiplicar este estudio bíblico. Compártalo en sus redes sociales, por ejemplo en Facebook, compártalo ahora mismo si usted puede. El link de YouTube envíelo por WhatsApp a sus grupos de familiares, amigos, compañeros de trabajo. Solo Dios sabe a quien usted puede bendecir convirtiéndose en multiplicador de este estudio bíblico. También háganos llegar sus comentarios, desde dónde nos está viendo, qué le interesa, qué le llama la atención de este estudio bíblico. Déjenlo allí en la sección de comentarios de Facebook o YouTube y obviamente suscríbase. Al suscribirse usted hace dos cosas. Una, está bien informado de cuando Dios Admirable tiene un nuevo contenido para usted, pero al mismo tiempo al suscribirse, a darle like a este estudio bíblico, usted nos ayuda a que el algoritmo de estas redes sociales pueda multiplicarlo y hacerlo llegar a más personas. Allí usted también se convierte en una bendición para otros. Vamos a leer rápidamente quién nos dejó comentarios en nuestro estudio bíblico anterior. Y tengo aquí a Guido José Maldonado junto a Teresa y a Juliana. Dice: buenas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para oír y ver este estudio bíblico de la epístola a los Efesios. Saludos y bendiciones. También Víctor Lloris nos dice: buenas tardes, hermano, Dios le continúe bendiciendo. Es usted un guerrero, ya que aún tiene su voz disfónica. Y escriben Elsa y Víctor juntos. Carmen Rosa Rubio dice, lo anterior fue en YouTube. En Facebook, Carmen Rosa dice: buenas tardes, con bendiciones del Altísimo, acciones de gracias al Señor, siempre por cada estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable en Maracaibo, y al maestro Malvin por traer nuestras enseñanzas cada semana. Amén y amén. Su oración, maestro Malvin, nuestro Señor le sane completamente en el nombre de Jesucristo. Como pueden ver, estoy hablando mejor. Todavía un poquito afónico, pero para la gloria de Dios, totalmente recuperado. Pues esta difonía no nos impidió seguir llevando este estudio bíblico. Solo una semana que realmente estuve muy mal. Pero aquí estamos para la gloria del Señor, siguiendo adelante. Bien. Vamos a comenzar con una oración, como cada semana lo hacemos.
Gracias, Dios, te doy de corazón por la bendición de poder servirte. Te pedimos que lo que hoy hacemos sea agradable para ti, Señor, y que tú puedas, Señor, usarlo para bendecir muchos. Nos agrada de corazón, nos hace feliz, nos hace contentos ser instrumentos tuyos, Señor, para difusión de tu santa palabra. Te pedimos que lo que hoy hacemos, Señor, no solo sea de bendición para muchos, sino que además tú dirijas todos estos medios digitales que utilizamos, Señor, para la enseñanza de tu santa palabra. Utilízanos, Señor, ilumínanos, Señor, y permítenos hacer lo mejor para tu gloria y tu honra. También te pido que las personas que nos ven ahorita y los que nos verán después, Señor, puedan ser bendecidos por este mensaje que hoy transmitiremos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, de nuevo, avísele a sus seres queridos que ya el estudio bíblico de Dios admirable comenzó. Para la gloria de Dios, vamos a comenzar leyendo la porción de la palabra que hoy estaremos estudiando. Está acá. Y esta es Efesios 1 del 12 al 17. Voy a colocarla más grande para que usted la pueda ver con mayor facilidad. Y dice así: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos desarrollando, estudiando para su gloria y su honra. Bien, también al principio de cada estudio bíblico les dejo 4 o 5 preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al terminar este estudio bíblico. Las preguntas dicen así. La primera: ¿Cómo describe Efesios 1 del 12 al 17 el papel del Espíritu Santo en la protección y guía de la iglesia? La segunda pregunta dice: ¿de qué manera la promesa de protección del Espíritu Santo hacia la iglesia influye en nuestra percepción de los desafíos y adversidades que enfrenta la comunidad cristiana hoy en día? Permítame hacer esta corrección inmediata en esta parte. Se me fue aquí este número, me disculpan. A ver, ahora está mejor, ¿ok? Dice así entonces: ¿cómo describe Efesios 1 del 12 al 17 el papel del Espíritu Santo en la protección y guía de su iglesia? Y de qué manera, la segunda, de qué manera la promesa de protección del Espíritu Santo hacia la iglesia influye en nuestra percepción de los desafíos y adversidades que la iglesia enfrenta hoy en día. La tercera pregunta dice: ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida personal y comunitaria el saber que somos sellados con el Espíritu Santo, según Efesios 1 del 13 al 14? Y en Efesios 1:17, basados en este verso, ¿cómo podemos orar por nosotros mismos y por los otros miembros de la iglesia para que el espíritu de sabiduría y de revelación nos sea dado en mayor medida? Voy a colocar las preguntas aquí de forma más grande para que usted pueda, si quiere, capturar pantalla. Aquí están las primeras 2 y aquí están las otras 2, la 3 y la 4. Usted podrá responder siempre a este WhatsApp que está aquí abajo a la derecha o en la sección de comentarios de Facebook o YouTube. Bien. Hoy, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, volvemos a, digámoslo así, sumergirnos en la epístola a los Efesios. En nuestro último encuentro profundizamos en la labor redentora del Señor Jesucristo, quien se sacrificó por la iglesia. Recordamos cómo Dios el Padre conoció, concibió o planeó el diseño de la iglesia y cómo Dios Hijo se ofreció por ella. Ahora exploraremos cómo Dios, el Espíritu Santo, desempeña un papel esencial en la protección de la iglesia. El versículo 12 del primer capítulo de Efesios nos presenta una de las más profundas doxologías encontradas en las epístolas paulinas. Cada vez que el apóstol Pablo concluye una exposición sobre una de las personas de la Trinidad,
hace, digamos así, una pausa para ofrecer una doxología. Esto es un himno de gloria. Eso es una doxología, antes de proseguir con la siguiente persona de la divinidad. En este momento, tras haber compartido el apóstol Pablo sobre la obra redentora del Hijo, quien nos liberó mediante su sangre, desveló el misterio de su voluntad y nos prometió una herencia eterna. Entonces aquí Pablo nos lleva al verso 12 de este capítulo, diciendo lo siguiente: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Esto resulta realmente extraordinario. Los creyentes fueron creados para la alabanza de su gloria. Queridos amigos y hermanos, es importantísimo comprender que Dios no está aquí para cumplir cada capricho o deseo del creyente. Más bien, los creyentes existen para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Al vivir en el centro de la voluntad de Dios, el creyente experimenta una vida plena, marcada por la satisfacción y la alegría. Por otro lado, alejarse de esa voluntad divina invita a los problemas. Adaptar nuestras vidas a la voluntad de Dios le da propósito y significado, y aquellos que viven de esta manera honran y glorifican a Dios. Este modo de vida no solo es valioso por conferir honor y dignidad, sino que también añade el propósito y gozo y reconocimiento a nuestra existencia. Nuestro propósito es vivir para la alabanza de su gloria, y eso nos basta. Mirando hacia el futuro y a la esperada venida de Cristo, esta doxología que aquí presenta el apóstol Pablo también nos prepara para reflexionar sobre la obra del Espíritu Santo. Consideremos por un momento cómo Dios, el Espíritu Santo, protege a la iglesia. De hecho, al enfocarnos en la labor del Espíritu Santo, podemos identificar que Él nos regenera. Esa es la primera labor. Él actúa como nuestro refugio, siendo esta la segunda. Y la tercera es que Él aporta autenticidad a nuestra existencia. Entonces, la labor del Espíritu Santo, en este caso, por nosotros, por la iglesia, se puede sintetizar en estos tres elementos. Él nos regenera, Él actúa como nuestro refugio y Él aporta autenticidad a nuestra existencia. Comenzando con la regeneración, examinemos lo que revela el verso 13. Voy a colocarlo acá para que lo leamos juntos, ¿ok? Y dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos aquí adentrándonos en una sección de las Sagradas Escrituras que indudablemente se destaca por su profundo significado y relevancia. Podría argumentarse que el concepto de regeneración no se menciona explícitamente aquí. Abro un paréntesis para explicar que regeneración es cuando algo es hecho nuevo, es reconstruido, es sanado. Uno de los ejemplos más claros de este concepto desde el punto de vista biológico lo encontramos en la naturaleza con algunos de estos animalitos, salamandras, por ejemplo, que por accidente o cuando están en peligro se desprenden de una porción de su cuerpo. Pueden desprenderse de su cola, pueden desprenderse de una patita, de un dedo, y esta les crece nuevamente, se les regenera.
Volviendo al texto aquí, alguien podría argumentar que el concepto de regeneración no se menciona explícitamente. Sin embargo, el texto lo aborda de una manera excepcionalmente profunda, ya que marca la transición de la obra de Dios realizada en favor nuestro a la obra del Espíritu Santo realizada en nosotros. Mientras que la planificación de la iglesia por parte de Dios y la redención de la iglesia por el Señor Jesucristo son actos objetivos, la protección de la iglesia por parte del Espíritu Santo es una experiencia subjetiva que tiene lugar dentro de nuestro ser, dentro de cada creyente. Esta labor del Espíritu Santo de regenerar y renovar impulsa al pecador a escuchar y creer en su corazón, transformándolo así en un hijo de Dios. Jesucristo nos recordó allá en Juan 3:7 la necesidad de nacer de nuevo. ¿Y cómo se produce este nuevo nacimiento que nos recuerda en Juan 3:7 el Señor Jesucristo? Pues en el libro de Juan también se aclara en el capítulo 1, verso 12, diciendo que todos aquellos que reciben a Cristo creyendo en su nombre son investidos con el derecho de convertirse en hijos de Dios. La clave está entonces en, escúcheme bien, creer en su nombre. En Efesios 1:13, aquí el texto que estudiamos, se nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Aquí, escuchen qué importante es esto. Aquí, oír, la palabra de verdad, va más allá de simplemente percibir sonidos, más allá del hecho mecánico de percibir, de sentir el sonido. Esto implica, de hecho, una escucha con entendimiento. Pablo explica en 1 Corintios 1, 23 y 24 esto más en detalle. Allí él contrapone la demanda de señales por parte de los judíos y la búsqueda de sabiduría por parte de los griegos con la predicación del Cristo crucificado, que para los llamados, sin importar sus orígenes, representa el poder y la sabiduría de Dios. Voy a traer ese versículo acá para que lo leamos juntos. Y dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropiezo y para los griegos locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría. Aquí se evidencia y se escucha con entendimiento. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Esa es una pregunta supremamente importante. No son solo aquellos que escuchan la palabra, no, Señor, sino quienes la comprenden profundamente, quienes la internalizan. Es una llamada en la que el Espíritu Santo hace que las palabras cobren vida y se conviertan en verdad para el oyente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como está escrito en Romanos 10:7. Lo voy a repetir. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como está ya en Romanos 10:7, dije. Los llamados responden a esa palabra. Pedro añade en 1 de Pedro 1:23 que hemos sido regenerados no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, a través de la palabra de Dios que vive y permanece eternamente. Esto significa que la palabra de Dios, ya sea proclamada en voz alta o escrita, comunica que el Hijo de Dios murió por nosotros y que al confiar en Él seremos salvos. Al confiar en el sacrificio sustitutivo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de los que hemos creído que ese sacrificio de Él en la cruz es suficiente para regalarnos la vida eterna. Alguien podría escuchar o leer estas palabras y encontrarlas sin significado, mientras que para otro el Espíritu de Dios las hace resonar en su corazón, de tal manera que cree y,
Al hacerlo es regenerado. Creer es el paso natural tras haber escuchado, aunque no necesariamente sea el siguiente paso en el orden cronológico, sí resulta el paso lógico. Al escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y al creer en él, nos encontramos con la más clara explicación de lo que significa nacer de nuevo según la palabra de Dios. Escuchas la palabra de verdad, el evangelio de salvación, las buenas noticias de tu liberación, y al confiar en Cristo, depositas tu fe en él. Acto seguido, eres salvo. El versículo 13 concluye con una afirmación poderosísima y dice así: al creer en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto nos enseña que el acto de oír y creer va de la mano con ser sellados por el Espíritu. Estos eventos ocurren simultáneamente. Una interpretación alternativa de este verso que estamos estudiando nos ofrece esta perspectiva. La coloco acá. Diría más o menos así: al escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio que trae salvación, y al aceptarlo, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Es en este preciso instante cuando se produce, o es en este preciso instante que se produce el llamado bautismo del Espíritu Santo. El creyente es bautizado y sellado en el momento de poner su fe en Cristo. El Espíritu Santo primero nos capacita para oír y luego infunde la fe en nosotros y finalmente nos sella como suyos. En la actualidad existe un debate sobre si es Dios Padre o Dios Hijo quien sella al creyente con el Espíritu Santo. Créanme que he escuchado y hasta han intentado que participen en ese tipo de debates. O si es el propio Espíritu Santo quizá quien efectúa este sello. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién es el que sella? La verdad, eso es medio circunstancial, pero este tipo de discusiones que recuerdan a los intrincados debates medievales sobre detalles minuciosos mientras se ignoran las cuestiones más importantes, pueden resultar exhaustivas y yo diría hasta poco productivas. La realidad, escúcheme bien, es que enfocarse en estos debates no conduce a conclusiones fructíferas. Este verso aquí aclara que el Espíritu Santo es en sí mismo el sello. Para mí eso basta. Dios el Padre entregó a su Hijo para morir en la cruz. El Hijo se ofreció voluntariamente. Por lo tanto, tanto el Padre como el Hijo participan del don de la salvación. Y aunque ambos enviaron al Espíritu Santo para cumplir una misión específica, es el Espíritu Santo quien lleva a cabo esta tarea de manera activa. Él es quien regenera al pecador y al mismo tiempo lo sella. Creo entonces que es el propio Espíritu Santo el sello definitivo en la vida del creyente. También creo que la obra salvadora del Espíritu Santo, al sellar al creyente, cumple con un propósito doble. Présteme atención. Primero, estampa la imagen de Dios en el corazón del creyente, otorgándole una identidad y realidad nuevas. Tal como una suerte de sello que imprime una imagen en un documento, así actúa el Espíritu Santo de Dios sobre el creyente. El apóstol Juan, de hecho, en el evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 3, verso 33, lo explica así: el que ha recibido su testimonio ha certificado que Dios es verdadero.
Esta es, en esencia, la dinámica que se desarrolla. Dios imprime su esencia sobre el corazón del creyente. Ahora, el segundo propósito de este sello es confirmar la autenticidad de la propiedad divina. En la segunda carta de Timoteo, o la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19, encontramos esta joya que les voy a leer. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese sello. La seguridad que ofrece este sello del cual estamos hablando no es una licencia para el pecado. No lo vaya a malinterpretar, por favor. Ahora que estoy sellado por el Espíritu Santo, ahora le voy a dar rienda suelta a mis pasiones. No, todo lo contrario. Aquel que realmente invoca el nombre de Cristo, naturalmente se adaptará, se apartará de la iniquidad. Aquel que realmente invoca el nombre de Jesucristo, aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo, aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, que es un sacrificio por mí. Yo debía estar en la cruz, Jesucristo tomó ese lugar y yo por fe creo que ese sacrificio es suficiente para darme la salvación de los pecados que yo cometí y tener la vida eterna, pues la sangre de Cristo me da esa salvación y esa nueva vida. Entonces, esa certidumbre me da esa capacidad para apartarme de la iniquidad, para apartarme del pecado y para tener una nueva vida. Entonces, la seguridad que ofrece este sello no es una licencia para pecar. Todo lo contrario, aquel que realmente invoca el nombre de Cristo, naturalmente se va a apartar del pecado, realmente se va a apartar de la iniquidad. La ausencia de esta transformación es una clara señal de que no ha ocurrido ni la regeneración ni el sellado. Y quiero ser muy claro en ello. Hay personas que piensan que aceptar a Cristo es algo transaccional. Ser salvado por el sacrificio de Cristo en la cruz es algo transaccional y que como ya yo lo tengo licencia para cualquier cosa. No, señor. La transformación en la vida del creyente, el estar apartado del pecado, es una muestra clara y fehaciente de que ese sello ocurrió, de que esa transformación ocurrió, de que esa fe en el sacrificio de Cristo en la cruz para darte la salvación y la vida eterna fue verdadera. Ahora, la ausencia de esa transformación es una clara señal de que no ha ocurrido ni la regeneración ni el sello del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo, como sello, asegura nuestra entrega final, pues como Pablo señalará más adelante en esta misma epístola, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es garantía de nuestra herencia hasta la redención de los adquiridos por Dios. Habrá un día en el que el Espíritu Santo nos presentará ante Cristo, y estar sellados de esta forma es de gran valor. Nos convertimos en una especie de carta certificada en la mano de Dios, con un sello especial que asegura nuestra entrega segura. Bien, nos adentraremos ahora en la tercera y última función del Espíritu Santo en la protección de la iglesia, descrita en el verso 14 del primer capítulo de la carta a los Efesios, que declara lo siguiente. Coloco acá para ustedes. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, si cuando usted contrajo matrimonio,
hizo una ceremonia eclesiástica o asistió al casamiento eclesiástico de alguna otra persona, seguramente usted escuchó hablar de unas arras. Algo así como: te entrego estas arras en señal de bla, bla, bla. Es posible que eso hubiera sido la primera vez que usted escuchó hablar de tales arras. Muy bien, permítame explicarle. El concepto de las arras se refiere a un pago inicial o depósito que se realiza como parte de un acuerdo para asegurar la compra de una propiedad o el cumplimiento de un contrato. Es como una prima de depósito de garantía. Este anticipo sirve como eso, como una garantía y muestra del compromiso por parte del comprador hacia el vendedor para que este último reserve su propiedad, indicando también que el comprador completará el pago total en un futuro cercano. De manera similar, el Espíritu Santo actúa como las arras en la vida del creyente. Dios nos otorgó el Espíritu Santo como promesa y evidencia de futuras bendiciones espirituales. Ya hemos entendido que poseemos una herencia prometida, lo que implica que aún hay más por recibir al reclamar esta herencia completa. El Espíritu Santo entonces es nuestra garantía divina. Otra interpretación del verso 14 nos diría lo siguiente: el Espíritu Santo asegura nuestra herencia hasta que seamos completamente redimidos como propiedad de Dios. Este magnífico acto se realiza para la alabanza de su gloria. En este punto del capítulo nos encontramos con la tercera doxología, siendo el patrón de Pablo de ofrecer una doxología después de reflexionar sobre la contribución de cada persona de la Trinidad. La regeneración, el refugio y el sello del Espíritu Santo nos brinda, así como la realidad espiritual que nos confiere. Yo diría que todas estas son razones profundas para alabar su gloria. Estas verdades fundamentales inspiran entonces al apóstol a formular una oración especial. Procedamos entonces a examinar los versos 15 y 16, donde Pablo inicia su oración por sabiduría y fortaleza para los efesios. Leamos juntos esos dos versículos. Y dicen así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta comunidad cristiana, esta iglesia, se distinguía por su fe robusta y su amor genuino. Para ellos el amor iba más allá de ser meramente un eslogan o una formalidad. Era una expresión auténtica, arraigada en su fe en Jesucristo. Este era el ideal de iglesia en su máxima expresión. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 2, la iglesia de Efesios simboliza a la iglesia primitiva cristiana en su estado más idílico. Pablo expresaba su agradecimiento a Dios por la fe y el amor demostrado por ellos. Hoy en día, a menudo, son las adversidades, enfermedades, desafíos o crisis eclesiástica las que nos mueven a orar. Resulta lamentable que nuestras oraciones frecuentemente estén movidas por las situaciones adversas. Sin embargo, para el apóstol eran las virtudes y los aspectos positivos los que inspiraban a elevar sus oraciones. En contraste, nuestras peticiones a menudo se convierten en una especie de lista de deseos, olvidando expresar nuestra gratitud de manera constante. Pregunto:
¿cuánto más agradable sería para Dios recibir nuestro agradecimiento de manera regular? En algunas congregaciones, las reuniones de oración se revitalizaron cuando decidieron dedicarse exclusivamente a agradecer a Dios. Optaron por oraciones breves pero sinceras que yo diría emanaban directamente del corazón. Estas prácticas revelaron un creciente número de razones para estar agradecido, extendiendo las reuniones más allá incluso de lo previsto, ya que el tiempo parecía insuficiente para agradecer adecuadamente a Dios por todas sus bendiciones. En estas ocasiones, nadie sintió la necesidad de pedir nada y todos experimentaron una profunda renovación espiritual. La inspiración que movió al apóstol Pablo aquí al saber que la iglesia de Éfesos, al saber de la iglesia de Éfesos, fue profunda. Es así como se lee en este verso. Él declaró: no ceso de dar gracias por vosotros, evidenciando aquí una faceta de su vida espiritual que a menudo olvidamos, olvidamos ponderar o olvidamos colocar en la forma correcta. Continuamente o comúnmente ensalzamos al apóstol Pablo como un misionero ejemplar y un pionero del evangelio, sin igual en su dedicación al apostolado. Esas son las virtudes que más resaltamos del apóstol Pablo. Si elaboramos una lista de los predicadores más influyentes de la iglesia primitiva, Pablo va a ocupar indiscutiblemente la primera posición. Además, su maestría en la enseñanza de las Escrituras lo sitúa, digámoslo así, en un pedestal, solo superado por Jesucristo, cuya elocuencia fue tal que incluso los guardias enviados a arrestarlo exclamaron en Juan 7:46 lo siguiente: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imagínense ustedes. Pablo heredó este legado, destacándose también como un pastor genuino y compasivo. Lucas lo narra en Hechos 20 como Pablo, con lágrimas, se despidió de los creyentes en Éfeso, demostrando así un amor profundo y mutuo entre ellos y su guía espiritual. La calidad espiritual de una iglesia se mide a menudo por el amor que sus miembros tienen hacia sus pastores y líderes, siempre que estos últimos permanezcan fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios. La iglesia en Éfesos se dirigió no solo por su amor hacia Pablo, o se distinguió, diría yo, no solo por su amor hacia Pablo, sino también por su devoción a las Sagradas Escrituras. Al reflexionar sobre las figuras destacadas en distintos aspectos del ministerio cristiano en la iglesia primitiva, el nombre de Pablo emerge naturalmente en primer lugar. Sin embargo, ¿por qué no reconocerlo también como un gran hombre de oración? Recordamos a Moisés intercediendo por su pueblo en la cima del monte, a David componiendo salmos y confesando sus pecados, a Elías orando solo ante un altar saturado de agua en el monte Carmelo, y a Daniel que, aún en tierras extranjeras y bajo regímenes hostiles, abría su ventana hacia Jerusalén para orar. Y por supuesto, Jesucristo, el paradigma de la oración, inspiró a sus discípulos al pedirle, sus discípulos a él: Señor, enséñanos a orar, como está ya escrito en Lucas 11:1. Así, Pablo entonces se une a estas figuras veneradas, no solo como líder y maestro, sino como un ferviente orador ante Dios, intercesor ante Dios. Si compiláramos todas las veces que Pablo mencionó estar orando por otros en las Escrituras, quedaríamos asombrados ante la extensa lista de intercesiones del apóstol. Pablo sin duda fue un
ferviente y elocuente intercesor. Dentro de esta epístola encontramos dos de las oraciones de Pablo, las cuales reflejan su profunda preocupación por el bienestar espiritual de otros creyentes. Como genuino hijo de Dios, la profundidad de su vida de oración de una persona puede ser un indicativo de su relación con Dios. Esta se manifiesta tanto en la búsqueda de ayuda divina para necesidades personales como la intercesión ferviente por los demás. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 9:11. Además, allí Ananías, residente de Damasco, expresó preocupación ante la instrucción divina de visitar a Saulo de Tarso, residente de Damasco. Ahí él expresó, Ananías, quien vivía en Damasco, quise decir, expresó una gran preocupación ante la instrucción divina de visitar a Saulo de Tarso, quien era un notorio perseguidor de la iglesia. Vamos a leer rápidamente ese pasaje. El Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él estaba orando. La señal de su transformación, la de Pablo, fue precisamente que Saulo estaba orando, marcando un punto de inflexión hacia quien se convertiría en el apóstol Pablo. Pablo en el verso 16 expresa su incesante gratitud por los creyentes, señalándolos como parte integral de su oración continua, probablemente incluyendo a todas las comunidades de fe en sus plegarias. Era habitual que él o en él mencionar por nombre a los destinatarios de sus oraciones, un hábito que nos invita a emular en nuestras propias prácticas espirituales. La motivación de Pablo para orar no se centraba en las necesidades materiales, sino en la búsqueda de bendiciones espirituales, subrayando la primacía de lo espiritual sobre lo material. Ahora, al acercarnos al final de nuestra reflexión, de nuestro estudio del día de hoy, volvamos nuestra atención sobre el verso 17 de este capítulo 1 de Efesios. Que dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esta vivencia resalta la inmensurable riqueza de dejarse guiar por el Espíritu Santo en el estudio de las Sagradas Escrituras, el estudio de su palabra. El verso 17 lo articula hermosamente. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice acá. Esta intercesión divina promovida por el Espíritu Santo entonces es la llave para desvelar y comprender las Sagradas Escrituras. Cuando usted lea la Sagrada Escritura, pídale de corazón al Espíritu Santo que le dé entendimiento sobre ellas, pues esa es la llave para entender la palabra de Dios como nunca antes. Entonces, te invito, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, a acercarte a la Biblia, que es la palabra de Dios, con un corazón abierto, orando humildemente para que el Espíritu Santo ilumine tu mente y guíe tu lectura, asegurándote que esta invitación se extiende a todos aquellos que quieran buscar de Cristo. Buscar de Cristo genuinamente es la clave. Y para ello, sin duda comienza por escuchar lo que has hecho durante este tiempo que hemos estado conversando en este estudio bíblico. Pero sé que Dios ha tocado tu corazón
y que quizás hasta ahora no has tenido un encuentro cercano con Él. Por esta razón, no me gustaría perder la oportunidad de invitarte a que busques a Jesucristo, que te acerques a Él, que tengas una conversación genuina con Él, confesando tus pecados, confesando, reconociendo que has fallado, arrepintiéndote genuinamente delante de Jesucristo por esas faltas que has cometido, pues esas faltas son las únicas que te alejan de Dios. El pecado es el único que te aleja de Dios. Pero consciente de eso, Dios mismo nos ha dado a su único Hijo. Y dice su palabra que para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pues sin duda, la paga del pecado es la muerte. Dice su palabra que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Dios ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es eso lo que Dios quiere ofrecerte. Si crees en Jesucristo como tu fiel y verdadero Salvador, debes tener esa conversación genuina con Él, acercándote a Él. Y no hay que repetir, pero me gustaría guiarte en esa conversa con Dios. Que sirva esto como guía para esa conversación que tú genuinamente tendrás con Dios. Y debería ser algo así. Bendito Dios, reconozco sinceramente que he pecado. Me arrepiento de corazón por ese pecado que me aleja de ti. Sé y he aprendido hoy, he comprendido, me has revelado que la paga de ese pecado era morir, pero que tú has tenido a bien darme a tu Hijo amado para que Él tomara mi lugar en esa muerte. Y lo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él en esa cruz tomó mi lugar y se sacrificó por mí. Y con ese sacrificio pagó la consecuencia, pagó la culpa, pagó la falta que yo había cometido. Él pagó la falta en mi nombre. Y al hacerlo, me dio esta nueva oportunidad de pedirte que entres a mi vida, que me selles con tu Espíritu maravilloso y que me hagas un hijo tuyo, Dios amado. Pido esto en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Esta puede ser una petición, esta puede ser una oración, esta puede ser una conversa genuina. Este video queda grabado, eso es fantástico. Devuélvelo, escúchalo y úsalo como guía. Puedes repetirlo si quieres, pero debes hacerlo de corazón, con sinceridad delante del Señor. Si lo haces, te garantizo que Dios entrará a tu vida en la forma del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Te sellará y te hará una nueva persona. Y allí las evidencias de cambio en tu vida se harán palpables. Que Dios te bendiga. Con esto hemos concluido nuestro estudio bíblico del día de hoy, dándole gracias a Dios porque nos has acompañado, dándole gracias a Dios porque has estado a nuestro lado, dándole gracias a Dios porque este estudio bíblico haya llegado a tu casa y que de tu casa sé que saldrá a otras casas y transformará vidas. Por eso alabo y bendigo a Dios. Bien, le pido que se suscriba a nuestras redes sociales y esté informado cada vez que un nuevo estudio bíblico de estos sale, cada vez que un contenido de Dios admirable sale. Suscríbase, dele like a estos videos y así usted ayudará a que este algoritmo multiplique este estudio bíblico para otras tantas personas de forma orgánica en estas redes sociales. Y además estoy seguro que usted se va a convertir en un instrumento de Dios para bendición de muchos. Bien, me gustaría terminar este estudio bíblico con una corta oración, dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y hará. Gracias Dios te doy por la oportunidad de servirte. Alabo y bendigo tu santo nombre. Te doy gracias porque has permitido que mi voz se recupere para poder seguir enseñando tu santa palabra. Alabo y bendigo tu santo nombre por eso, Señor. Te quiero pedir por las personas que del otro lado van a escuchar, Señor, o que han escuchado, para que también bendiga sus vidas y las transformes, Señor. Proveas de todo cuanto necesitamos, física, espiritualmente, Señor, emocionalmente. Danos los recursos que necesitamos para seguir adelante y provéenos de todo cuanto requiramos, Señor. Sobre todo en la salud, síguenos ayudando. Quiero pedir por los pastores y líderes de Dios admirable
y de toda tu iglesia, tanto la que está en Venezuela, la que está en México, en toda América Latina, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, en todo el mundo, Norteamérica, Europa, Asia, Pacífico. Señor, que tu mano poderosa, Señor, proteja a tu iglesia, provea a tu iglesia, provea a todos los que han creído en ti, Señor. Les dé sabiduría para seguir adelante y en todo les ayude. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima semana. No olvide que cada jueves a esta misma hora estamos juntos para seguir adelante en esta aventura, en este viaje espiritual del estudio de su Santa Palabra. Le habló Malvin Delgado. Que Dios le bendiga.